Bien, estamos ahora con Carlos Caro, el doctor Carlos Caro, que es penalista, como sabemos, y Eduardo Dalzán, que es politólogo de la Universidad Católica. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal? Rápidamente, una cosa, digamos, pedagógica. ¿Qué cosa es investigación? Porque el Ministerio Público ha dicho, Fiscalía formaliza investigación preparatoria. ¿Qué cosa es formalizar investigación preparatoria? Contra Alejandro Toledo por delitos de tráfico de influencia y lavado de activos. Dicho sea de paso, no está soborno ahí, es decir, no está cohecho, no entiendo si eso es lo único claro. Claro, o sea, una investigación preparatoria significa una etapa avanzada del proceso. Ya. Es decir, una etapa en la cual la Fiscalía identifica a la persona, identifica hechos concretos y los califica como un delito, que en este caso ha sido tráfico de influencias y lavado de activos, ¿no? Pero con un detalle importantísimo, y es que como es una etapa avanzada, es a partir de ahora que el Ministerio Público puede pedir, por ejemplo, la detención preventiva, puede pedir impedimento de salida del país, puede pedir embargos y la orden de captura internacional. La orden de captura internacional. La orden de captura nacional e internacional producto de la detención preventiva. Por lo tanto, ya se puede pedir embargos. Eso es lo que ya se puede pedir embargos porque es una etapa ya más avanzada del proceso donde hay imputaciones concretas, ¿no? Delitos concretos, hechos concretos, personas concretas determinadas en este caso por la Fiscalía. Por lo tanto, creo que esta vuelta es un ajuste de tuercas importante para el proceso y como acá se está aplicando ya el nuevo Código Procesal Penal, lo que vamos a tener muy seguramente, según lo ha anunciado la Fiscalía, es pedir ya las medidas correspondientes para la libertad de los investigados. Seguramente van a pedirse detenciones preventivas, impedimento de salida del país y los embargos que correspondan para, digamos, cautelar la reparación civil. Creo que ese es el espacio de juego que va a tener ahora la Procuraduría para poder ir a por los bienes, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿por qué solamente tráfico de influencia y lavado de activos? Por lo menos es lo que dice en el tuit, salvo que en el tuit ya no ingresara, no cabía más espacio, entonces no pusieron lo otro. Claro, lo que pasa es que la decisión de conceder o no la obra pública a Odebrecht no la tomaba directamente el presidente de la República, la tomaba un comité especial que estaba ligado, digamos, a este proceso, a esta licitación, y seguramente la tesis de la Fiscalía es que el señor Toledo aceleró el proceso con la finalidad de que se pueda otorgar la licitación a favor de Odebrecht. Ojo que en términos de penas... pero fue sobornado. Claro. Entonces, claro. Eso le llaman cohecho en el derecho penal, nadie entiende. ¿Por qué no le llaman soborno? Simplemente, pero el detalle es que para que haya cohecho se requiere que el funcionario tenga la posibilidad de decidir o no decidir en el caso concreto. Como él no otorgaba la licitación, seguramente lo que se le ha dicho es... Lo que se le ha dicho es tan formal, tan literal las cosas. Esa es la diferencia que hay, pero ojo que en términos de penas estamos hablando casi de lo mismo, porque en el caso de tráfico de influencias cometido por funcionario público a partir del 2003, y esa ley ya sería aplicable para el caso concreto, la pena puede llegar hasta 8 años de privación de la libertad, es decir, que puede ser incluso más grave que en el caso de cohecho. Es decir, que en términos de punición no estamos, digamos, perdiendo mucho con la calificación formal que puede haber por parte de la Fiscalía. Y además se ha sumado el cargo de lavado de activos, implica una pena que tiene penas mayores, ¿no? De 8 a 15 y cuando hay agravaciones hasta 20 años según la ley de la época que era la 27765. Lavado de activos, por ejemplo, la compra de la casa. La compra de la casa, actos de inversión, transferencia, ¿no? Este uso de offshores, este uso digamos, de terceras personas para tratar de, digamos, limpiar el origen delictivo de los bienes, hace que la pena puede ser aumentada porque incluso se ha utilizado el sistema financiero y relaciones internacionales. De modo que el señor Toledo, producto de este caso, puede estar enfrentando penas que pueden ir, por decirlo en términos gruesos, ¿no? 28 años de privación de la libertad, porque 20 años porque estamos hablando de lavado de activos agravado y tráfico de influencias agravado, y hay que recordar que en su propio gobierno, curiosamente, se aprobó la ley de sumatoria de las penas, con que no superen los 35, estamos hablando acá de cargos de hasta 28 años en el caso concreto. Ahora, él, por supuesto, ha negado absolutamente todo, ha desafiado a Barata que le diga en qué cuentas ha puesto y que cuándo y no sé qué. Bueno, no es muy creíble, pues, Alejandro Toledo, ¿no? Aquí hay, en la orden de allanamiento a su casa, se mencionan todas las reuniones que ha tenido el propio Toledo con Barata, por ejemplo, en 2004, en la suite presidencial del Hotel Marriott, en el Río de Janeiro, en la que estuvieron presentes, aparte de Toledo, Joseph Maiman,
y 2 funcionarios de Maiman con Jorge Barata, y en esa reunión le comunicaron a Barata que el pago era por 35 millones de dólares, tenían que pagarle a Alejandro Toledo. Al final solo le dieron solo 20, nada más que 20, pero porque no habría cumplido con modificar las bases, pese a lo cual ganó Odebrecht. Bueno, y entonces hay otras reuniones que se mencionan acá entre Barata y Joseph Maiman a fines de 2004 y 2005, en fin, hay una serie de elementos que se vinculan acá. Pero sobre todo es la versión que confirma el entramado que ya conocíamos de antes, digamos, claro, ¿no? Es el dato que explica esta cosa rarísima de la compra de casa desde un préstamo, conversiones que fueron cambiando una y otra vez, ¿no? Sí, entonces, increíble. con un colaborador eficaz que explica eso que veíamos pero no entendíamos, la tiene bien difícil, ¿no? Sí, pues, efectivamente. Bueno, rápidamente, todo este problema suscitado, que se venía suscitando entre la Fiscalía y la Procuraduría, que hemos conversado justamente ahora con nuestras 2 procuradoras, no me ha causado mala impresión la procuradora, no sé cómo la han visto a la procuradora designada, porque se necesitaba alguien pues de mucho peso, ¿no? Alguien muy fuerte. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Yo creo que no. Primer día hay que dar beneficio a la duda. Primer día hay que dar beneficio a la duda, ¿no? Pero había, digamos, el procurador Encoa estaba criticando muy fuertemente a la Fiscalía, diciéndole que no aceptaba, no daba curso a los pedidos de la Procuraduría de incautaciones y cosas, e incluso ha llegado a decir que bueno, de repente está jugando para los intereses Pero vamos un paso atrás, ¿no? Es penoso lo que estás diciendo y lo que estás mostrando, creo, ¿no? O sea, lo que se ha visto acá tal vez no sea culpa de las procuradoras, pero entrar en esos dimes y diretes, la imagen que queda frente a la opinión pública es desastrosa, claro, frente a un caso que ya dejó a la élite política empresarial en forma desastrosa. Entonces, un poquito más de cerebro, creo, ¿no? Es necesario sentarse y pensar bien que estas peleas, primero, que nadie entiende, así es, ¿no? ¿Quién es procurador? ¿Qué hace el fiscal? Que no, porque las respuestas que se dan llegan a ser absurdas para gente que no tiene conocimiento de esos temas, claro, incluso especializados. Dices, ¿quién tiene razón? Y segundo, es un tema viejo, ¿no? Que debería estar recontra discutido, superado, entendido. Desde los tiempos de la Procuraduría ad hoc, en la que me tocó trabajar hace años, se discutían estas cosas y ya como que llegaron a ciertos consensos. Y lo que dice la procuradora es verdad. Muchas veces el procurador es el que puede salir a dar la cara, a debatir, cosas que el fiscal no puede hacer. Entonces, verlo como algo complementario es mucho más útil que entrar en estas discusiones obtusas y torpes, ¿no? Entonces, tal vez una primera reflexión es que el sistema de justicia se está juzgando la credibilidad mellada que tiene en estos momentos de inicio de las investigaciones, porque si ya comenzamos así... Claro, pero digamos, de alguna manera, sin embargo, la acusación, el inicio de la investigación Alejandro Toledo, lo que se ha revelado, es una buena noticia en el sentido de que vemos que empieza a hacerse justicia, ¿no? Que la sociedad de alguna manera empieza a ser reparada por esto. Es increíble, pues, esto de los 20 millones, y que la Fiscalía ha sido capaz de llegar a esos resultados. Viajaron a Suiza, han ido a Brasil, han hecho un trabajo, estaban trabajando cuando todo el mundo lo dudaba. Entonces, ¿para qué pelearse? Entonces, ¿para qué pelearse, no? Pablo Sánchez es una persona que desde esos años fue uno del fiscal que vio los casos de corrupción de Fujimori y Montesinos, tiene el mayor de los respetos y es una persona que conoce estos temas, ¿no? Pero claro, creo que requiere todos, el Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía y la Procuraduría, conversar de no dar estas impresiones e imágenes que no ayudan a nadie. Bueno, el otro tema es el Congreso también, bueno, las cosas que le han dicho al fiscal Sánchez. El fiscal Sánchez lo invitaron, él no podía pues revelar nada o muy poco, y entonces le cayeron encima y lo han amenazado con acusarlo constitucionalmente y con mandar al fiscal Hamilton Castro que venga de grado fuerza. Una matonería, pues es matonería. Innecesaria además, porque yo creo que ahora, como ya se mencionó hace un momento, que estamos ya en la etapa esta avanzada del proceso de la preparatoria, es el momento clave de la Procuraduría. La Procuraduría ahora tiene todas las herramientas en el proceso, constituirse en parte civil, pedir los embargos, pedir las incautaciones, ya incluso sin necesidad del fiscal, porque en la etapa anterior, claro, tenía que decirle al fiscal, señor fiscal, usted pida, pero ahora no, en esta etapa
el procurador puede ir directamente sobre los bienes de los investigados. Y acá, Jaime, yo creo que hay algo más que anotar, ¿no? Y es que una postura creativa de la Procuraduría podría significar, seguramente ya lo han mapeado, ir más allá del derecho penal, porque la vía penal es una sola vía para cobrar. También existe la vía civil, existe algo que eso es lo que le corresponde a la Procuraduría, a la Procuraduría. No la penal, sino la civil. Exactamente, o sea, y ellos pueden ir incluso a un proceso civil de reparación de daños contra la empresa, demandarlos en Estados Unidos, en Brasil, etcétera, para poder recuperar los activos y los bienes que ha perdido el Estado peruano. Pero además de eso, fíjese que desde el año 2012 acá en el Perú existe algo que está muy subutilizado, que se llama congelamiento de fondos. Hoy día he leído una noticia que seguramente se desarrolla mañana en otro medio periodístico, de que en Costa Rica se ha incautado ya 27.5 millones de dólares de una de las cuentas de Mayman que estarían en una offshore. ¿Y eso por qué? Porque conforme a las reglas de la persecución del lavado, sin necesidad de un proceso judicial, sin necesidad de que haya un delito demostrado, se pueden aplicar reglas como el congelamiento de fondos, y eso está previsto acá en el Perú en el Decreto Legislativo 1106 del año 2012, y la Procuraduría no lo ha aplicado todavía. Quien lo ha aplicado es la UIF. La UIF lo ha hecho en el caso de Camargo Correa, que ha congelado $1 millón de dólares hace algunos días, pero si uno explora esa legislación, es muy potente y es muy poderosa. Pero porque lo puede hacer la UIF. ¿Paralizar las obras y los proyectos? No, no necesariamente, porque estamos hablando aquí de una medida cautelar que es congelamiento de todo tipo de activos. Yo puedo congelar bienes, edificios. Pero congelamiento me parece que es lo más parecido a la paralización. No, pero ojo que congelamiento significa... Claro, que el mundo del derecho las palabras significan algo completamente diferente al mundo de la realidad. Significa una suerte de embargo administrativo. Te embargo tus bienes. Claro, si hay una obra en curso, evidentemente eso tiene una finalidad social, un contrato con el Estado, eso tiene que seguir, pero me estoy refiriendo a... ¿Cómo hacemos para combinar las dos cosas? Si por ejemplo una empresa tiene acciones en otra, ya, se los puedo embargar, se los puedo congelar, no los puedo vender, no los puedo transferir, que es lo que le ha pasado hoy día a una de las empresas que ha querido transferir una de las empresas del Grupo Odebrecht, ¿no? Que ha querido transferir una participación en Olmos, no se lo han permitido, porque ha habido una oposición de parte del gobierno regional y efectivamente no se ha dado la transferencia. Pero claro, antes de llegar a eso, podría aplicarse esta legislación, que además es de aplicación inmediata, porque conforme a las reglas del GAFI... ¿Tiene sentido que Odebrecht no pueda vender sus activos? Si es que yo quiero cautelar... Si es que yo quiero seguir con las obras, claro, y por otro lado recupero de la venta, en fin, lo que le la parte que le corresponde al Estado. Ojo que si yo quiero recuperar los bienes, quiero recuperar o garantizar la reparación, eso lo puedo hacer sin necesidad de paralizar la obra, porque yo lo que te congelo son tus acciones, no las puedes transferir, tú las sigues administrando, sigues haciendo que produzcan, pero no las puedes transferir, no las puedes vender. Y eso se ha aplicado en casos importantes de lavado de activos acá en el Perú, con la famosa orden de inhibición, pero ya en el ámbito judicial, ¿no? Como menciono, con este decreto legislativo del año 2012 se puede hacer eso a nivel puramente administrativo, con cargo a una convalidación judicial, pero lo puede hacer la UIF directamente, que es finalmente parte del Poder Ejecutivo, al igual que la Procuraduría. Claro, pero la idea es qué es lo que nos conviene como país, que sea Odebrecht, que se mantenga Odebrecht administrando de manera congelada las cosas, o que ya ella transfiera a un tercero, a una empresa seria que maneje las cosas bien y que, bueno, se cobre pues el Estado peruano la parte que le corresponde por la reparación civil, por el tema penal, en fin, no lo sé. Se necesita una estrategia inteligente que maneje todos los aspectos. Exactamente, y eso implica tener sobre la mesa las cartas, ¿no? Integral también. Integral, claro. Ahora, aquí hay un tema ya trasciende los aspectos específicamente penales o civiles de los casos mismos, sino que tiene una implicancia política, ¿no? Esto... ¿En qué puede acabar? Digamos, aquí esto puede ser una caja de Pandora que no sabemos hasta dónde va a llegar, puede eventualmente afectar la continuidad misma hasta el gobierno, si es que las cosas escalan de una manera tal que comprometan a altos niveles. Claro, yo no creo que eso ocurra, pero ¿cómo ves tú eso, Eduardo? Digamos, es un momento complicado. ¿Qué puede pasar y qué hay que hacer? Creo que un primer problema es que no se está viendo el tema en la magnitud que amerita, ¿no? Estamos viendo el proceso mismo, pero a diferencia del 2000, que se hicieron algunas reformas para fortalecer órganos de investigación, de persecución penal, ahora como que no hay líderes políticos guiando una agenda por lo menos de vigilancia y supervisión
estos procesos, porque lo que suele pasar, y lo hemos visto en varios casos, es que crece la ola, luego baja la atención del público y estas cosas siguen igual, ¿no? Cómo regular, cómo controlar, cómo desarrollar mejores burocracias que impidan que esto vuelva a suceder, cómo tener estos órganos especializados de procuradurías anticorrupción o fiscales anticorrupción, que el paso del tiempo no los debilite y haga que entren funcionarios ya de segundo o tercer nivel, y no más bien mantener esta calidad profesional muy alta. Yo extraño eso, no estamos viendo discusiones de ese tipo, ni de fondo de cómo se han causado estos problemas, y la impresión que da es una clase política bastante golpeada, sea porque o está directamente involucrada o porque tiene poca legitimidad para hablar de corrupción, como es el caso del fujimorismo. ¿De dónde sale la fuerza como para pensar esto como país y que pueda haber una recuperación de confianza? Por un lado, tú has mencionado la Fiscalía, que creo que está haciendo las cosas bien, pero creo que se requiere mucho más, ¿no? Se requiere otros espacios que puedan generar una agenda que le den contenido, eso que tú trabajas en tu último libro. No se trata de cambiar cosas, porque eso cambias cosas y se vuelven a acomodar como eran antes, sino cómo le das un cambio cualitativo, que de ahora en adelante tengas órganos que puedan controlar, fiscalizar y sancionar, ¿no? Bueno, pero tú has mencionado la necesidad de tener cuerpos profesionales muy preparados, es decir, tener una muy buena tecnocracia. Pero ahora más bien hay un ataque a la tecnocracia que viene de los más distinguidos politólogos del país. Y entonces vamos a terminar ya en la nada. Es decir, si lo único, digamos, lo que ha faltado acá es tecnocracia, una tecnocracia de muy buen nivel, menos vulnerable a las influencias, porque yo creo que en Proinversión, ahí iba Toledo, la reunión de Proinversión imponía, entonces los técnicos finalmente agachaban, pero tú necesitas tener pues profesionales de mucho peso que resistan las presiones políticas. Pero la crítica creo que también viene de una tecnocracia que se acostumbró a estar muy cerca del mundo privado. Y eso creo que es negativo, enormemente negativo. Yo digo, estudio tecnocracias, ¿no? Y la tecnocracia peruana tiene un grado de cercanía al mundo privado. No estoy diciendo que todos sean corruptos ni sean comprados. Ya han habido casos. Pero esa cercanía no siempre te alerta de las cosas que puedan estarse causando perjuicio al Estado, ni pensando proyectos a mediano plazo. Creo sí, importante más que tecnocracia, pensar en estos órganos estatales que por ver temas especialmente delicados tienen que ser cuidados y protegidos. Un fiscal, un procurador, un juez que va a ver este tipo de casos requiere una protección, una carrera, una vigilancia constante. Si no pasa lo que vimos, ¿no? Creas los órganos, los proteges, la legislación con la que pueden actuar, pero pasa el tiempo y se normaliza un poco el gato pardo, ¿no? Cambias cosas para que nada cambie. Bueno, ahí se supone que estamos precisamente ahora en una suerte de reforma institucional, ¿no? Que viene por el lado del Ejecutivo, los decretos legislativos, y se supone que en el Congreso también están trabajando una reforma política. Hay el acuerdo por la justicia, en fin, hay varias iniciativas que están, se supone, avanzando. Pero no es, la receta no es, o sea, el momento que los políticos ceden poder a personas con las cuales podemos confiar porque van a hacer las cosas bien y esas personas ayudan a institucionalizar algo con meritocracia, con carreras, es donde uno ve si en verdad se están tomando las cosas en serio, ¿no? Cambiar leyes, cambiar nombres, ya sabemos que no funciona. Mira las experiencias comparadas, donde ha funcionado el cambio en la policía, el cambio en las fiscalías, el cambio es cuando le has dado a una serie de personas que tenían respeto, prestigio, y les has dado tiempo. Y les has dado seguridad y les has dado apoyo con dinero, ¿no? Toledo, lo primero que hizo, al inicio apoyaba estas cosas y luego las fue rompiendo cuando se metían con su gobierno, ¿no? Bueno, ya no tenemos más tiempo, pero quería seguir discutiendo sobre el tema de la tecnocracia, que me parece fundamental. Yo pienso que eso que se dice que está muy cercano al sector privado era lo que ocurría antes, en donde en los 80, por ejemplo, en donde los tecnócratas que había estaban sí muy vinculados, era la época del mercantilismo. Ahora es mucho menos, pero en fin, esa es una discusión que otro día, ¿no? Existe, por supuesto que existe, alguien puede ser comprado, pero la filosofía ahora es que las reglas son iguales para todos, no es que yo voy a darte a ti más que a... Bueno, vamos a muchísimas gracias a Eduardo Darllán y a Carlos Caro por su participación en la Hora N.